Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas y personas latinoamericanos, que hoy día les va a hablar sobre lo que significa las próximas elecciones. Las próximas elecciones significan desenmascarar a los traidores, a los oportunistas, a los vividores. Lo hacemos a partir de un hecho. Rafael Correa fue un presidente que se consideraba revolucionario. ¿Y por qué significaba? ¿Qué significaba para él ser un revolucionario? Significaba dejar atrás un pasado y abrir las puertas a un gran cambio, porque revolución significa gran cambio, nada más. Para eso planteó que la revolución tenía que fundamentarse en algo sustancial que en Ecuador no existe, porque los españoles nos enseñaron que indio que nos roba peca, y todos nos volvimos indios, aunque tengamos la piel de otro color. Aprendimos a vivir con sus alimentos, aprendimos a vivir con su cultura, con su música, y finalmente nos estigmatizaron, como a todos los latinoamericanos y como nos señala Donald Trump, como ladrones, violadores o narcos. Pensábamos que con Rafael Correa, estos estigmas que durante 500 años, no 200 años tenemos de independencia, 500 años de soportar y de vivir la cultura blanco-europea que ha dominado nuestra América Latina y nuestra América en general. Entonces pensamos que esta idea de el hombre honesto, como él decía, mentes lúcidas, manos limpias y corazón ardiente, era lo que debía configurar el nuevo ser humano que él llamó ciudadano, que realmente no debía llamarse ciudadano, debía haberse llamado persona, porque los ciudadanos existen desde la Revolución Francesa de manera constitucional, porque antes ya existían ciudadanos de Roma y ciudadanos de Grecia, y los ciudadanos de Roma eran unos benditos malditos que celebraban la muerte de los cristianos en el circo, y los ciudadanos de Roma eran unos esclavistas, igual que los ciudadanos de Grecia. Pero acá hablábamos de otro tipo de ciudadanos, que es el concepto con el que Estados Unidos calificó a los que dejaban de ser súbditos del rey de Inglaterra y formaban la naciente nación norteamericana. Pero se diferencia entre ciudadano y persona, porque persona es aquel que tiene personalidad, mientras que ciudadano es un individuo que el presidente de turno decide qué deberes y qué derechos tiene que cumplir. Y lo mismo, el país al que usted le toca ir a vivir, por suerte o por muerte o por casualidad, también le dice a usted cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Pero nosotros deberíamos ser el fundamento de un nuevo ser humano,
no el ciudadano, no el súbdito del rey, no el fiel creyente. Debíamos ser el origen y el germen de un nuevo ser humano llamado persona. Esa nueva persona es el individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Y ese individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo es el que tiene personalidad. Y para tener personalidad, los seres humanos tienen que aprender desde niños a escoger. Quiero esta comida, quiero esta ropa, quiero esta película, quiero este juego, quiero este viaje, quiero esta muchacha, quiero este marido, quiero esta mujer, quiero este trabajo, quiero este país, quiero esta música, quiero esta droga, quiero esta medicina, quiero este doctor, quiero esta moda, quiero todo. Y en ese momento nos vamos convirtiendo en personas. Y las personas no son individuos limitados a un espacio, a un territorio. Las personas son individuos que pueden vivir en Ecuador o vivir en cualquier parte del mundo. Y la mayor parte de los latinoamericanos hemos pasado de ser ciudadanos de cada país a ser personas que son legalmente infelices en su propio país e ilegalmente felices en cualquier país desarrollado. Entonces, Rafael Correa tenía un concepto de ciudadano idolatrado, ideal, inexistente. Y tenía un problema adicional en su proceso de transformación increíble, fantástico, extraordinario, que no solamente fue llevado por él, lo llevó Evo Morales también, lo llevó Lula, lo llevó Cristina Fernández. Era América del Sur en su conjunto, que nos despertaba y nos hacían ver que el continente más rico, la región más rica del planeta, podía estar unida y convertirse en el mayor y más importante centro de la biodiversidad, de la diversidad cultural, de la salud y de la riqueza en el mundo. Riqueza natural, biodiversidad, minerales, océanos, Pacífico, Atlántico, corriente del Niño, corriente de Humboldt. ¿Qué más podíamos pedir? Andes, selva, Amazonas. Éramos lo mejor del planeta. Y eso nos enseñó que teníamos que vivir con un concepto diferente de quiénes somos y de dónde estamos y de dónde vivimos. Entonces, él pensó que su emotividad, su inteligencia era contagiosa y que todos los que estaban al lado se iban a contagiar de ese espíritu maravilloso. Pero terminó siendo ingenuo, un caballo de Troya, un tipo que en las elecciones pasadas nos puso encima de nuestra cabeza, de nuestro corazón y de nuestro estómago a Lenín Moreno. ¿Y Lenín Moreno quién era? Era un vicepresidente que le acompañó la mayor parte de su gobierno, 6 de los 10 años. Y estaba en la pared de al lado. No estaba lejos, no estaba allá, no estaba en un ministerio, no. Estaba en la pared de al lado. Aquí está el Palacio de Carondelet y atrás está el ministerio de la vicepresidencia. Separados por una paredcita. Y se reunían con el gabinete y discutían y sabían y analizaban todas las situaciones. Luego, una vez que llegó al poder, se convirtió en un traidor. Y entonces nos enseñó qué es la traición. Por primera vez pudimos entender que nosotros los ecuatorianos
éramos esencialmente, en la parte más sucia de nosotros, unos traidores, en la parte más miserable de nosotros. Y éramos además unos mentirosos, porque Él nos representaba y mostraba al mundo nuestro rostro de ecuatorianos. Él era nuestra cara ante el mundo, la cara de un traidor, la cara de un mentiroso, la cara de un hipócrita, pero además nos mostraba ante el mundo como un país de incapacitados físicos, que tenía cierta razón. Recordemos que con él llegamos a descubrir que en el Ecuador habían 1.400.000 discapacitados en un país de 1.400.000, de 14 millones de habitantes en ese momento, 16 millones de habitantes. ¿Cómo diablos? El 10% era discapacitado. Ok, nos mostró al país lo que no queríamos que nadie vea, que éramos un país de discapacitados. Pero lo más grave es que nos mostró ante el mundo que los ecuatorianos además somos unos vagos, que solo trabajamos 2 horas diarias y que usamos asesores y que nos arrimamos y besamos la manguera que nos pisan, la bota que nos pisan, y rogamos en la embajada americana, y necesitamos, para tener paz, tener soldados norteamericanos como en el Imperio Romano se necesitaba a los soldados romanos para poner la Pax Romana. No podíamos manejarnos por nosotros mismos, no teníamos derecho a tener un ejército propio y a pensar, no, teníamos que tener una base militar norteamericana en Manta y otra base militar norteamericana en Galápagos, con soldados norteamericanos controlando a nuestros generales, a nuestros oficiales, a nuestros todos, entrenándolos en Estados Unidos, manejando sus comunicaciones, controlando con la DEA toda la policía, vigilando quiénes son los delincuentes y recogiendo toda esa información de usted, de mí, de todos en la embajada norteamericana a través de computadoras que las volvieron a regalar desde la embajada a la policía. Y así nos enseñó que debíamos ser niños buenos del patio trasero de los Estados Unidos. Pero, ¿quiénes eran los que sacaron partido de Lenín Moreno? Los que sacaron partido de este gobierno fueron los traidores. ¿Y quiénes eran los traidores? Eran personas cercanas a Rafael Correa y a Lenín Moreno en primer lugar. Esos que les sonreían, esos que estaban en las sabatinas aplaudiendo, esos que bailaban, esos eran los traidores. Y esos ocuparon cargos públicos, fueron candidatos, llegaron a ser alcaldes, prefectos, asambleístas, y luego se llenaron de vanidad, el pecado favorito del diablo, y nos demostraron que eran de la misma calaña que Lenín Moreno, pero además unos oportunistas que estaban esperando estas próximas elecciones para meterse por donde sea en el próximo gobierno, gane o no gane Correa. Así pues tenemos entonces que por fin, gracias a esta elección, podemos definir y reconocer a los traidores, a los oportunistas, como aquellos que se unieron a Lenín Moreno en la asamblea, aquellos que se unieron a Alianza País en la asamblea, aquellos que echaron abajo muchas leyes, aquellos que se favorecieron con los carnets de discapacitados, con los hospitales, con las embajadas, con las becas, con todo, porque Ecuador se volvió un país botín de la pandemia. La pandemia nos mostró la crisis ahora es una oportunidad. Aparecen entonces los políticos, los oportunistas. Ecuador todavía es un botín, y el botín se trata de repartirse el poder, de repartirse las minas de oro, de cobre, los bosques, la pesca,
el petróleo que todavía queda, las empresas públicas, los canales de riego, las carreteras, los medios de comunicación, CNT, las empresas eléctricas y, lo más grave, repartirse nuestro futuro. ¿Cómo se reparte nuestro futuro? Muy sencillo. Se endeudan con organismos internacionales, cogen la plata, se la reparten y después usted, yo, nuestros hijos, nuestros nietos y no se sabe cuántas generaciones más tienen que pagar para que ellos se sientan felices y se sientan felices los que nos prestaron el dinero. Hoy podemos definir qué es la traición en Ecuador. Traición es esa huella del esbirro miserable que sonríe por delante mientras rumia en sus entrañas cómo clavar el puñal y convertir en mortal el daño que pueda hacer. Va fabricando el mal mientras cultiva sus mañas. Traición es hipocresía, es pensar que la valía se llama perjudicar, destruir la honra ajena, siempre disimular hasta el poder alcanzar con malévolo propósito. Muchas gracias.